Hoy vamos a hablar de algo muy desconocido, de algo de lo que poco o nada se oye mencionar, pero que forma parte importantísima de los factores que crearon la identidad del pueblo brasilero, el Brasil holandés. Estábamos viendo cómo se formó el Brasil africano. Hemos visto, esto es como una lasaña, son capas y capas y capas que van creando una diversidad impresionante de pueblos. Entonces hemos visto el Brasil indígena, hemos visto el Brasil portugués, hemos visto el Brasil de las misiones, hemos visto el Brasil africano. Bueno, pues hoy vamos a ver el Brasil holandés. Entonces uno dice, ¿cómo así que el Brasil holandés? Pues así, hubo un Brasil holandés que por un pelito le disputó la hegemonía territorial de todo lo que sería en estas tierras a los portugueses, y si los portugueses no se recontrapellizcan, les hubieran quitado el imperio así nomás. Entonces uno dice, bueno, pero entonces ¿cómo pasa todo eso? ¿A qué hora los holandeses se van a meter allá y cómo, por qué o qué? Pasa lo siguiente. Resulta que Holanda anteriormente fue, en mucho tiempo atrás en la historia de Europa, ellos fueron el ducado de Borgoña. Ese ducado de Borgoña, una hija de ese ducado, la reina María, se va a casar con Maximiliano de Habsburgo, el de Austria. Y estos dos, María de Borgoña y Maximiliano de Austria, van a tener un hijo que se va a llamar Felipe el Hermoso. Este Felipe el Hermoso se va a casar con la hija de los reyes católicos de Fernando e Isabel, de los de Castilla y Aragón, los propios, los que crearon España, con la que se conoce como Juana la Loca. Entonces, esta Juana la Loca se va a casar con este Felipe el Hermoso, hijo de esta María, y van a juntar el imperio de los Habsburgo con el imperio de los reinos de Castilla y Aragón en España. Y ese va a ser un imperio tenacísimo, y el hijo de ellos es Carlos V, aquel en cuyo imperio nunca se ocultaba el sol porque abarcaba toda la tierra. Entonces, hasta ese momento todo el mundo era católico. O sea, eran católicos los Habsburgo, eran católicos los españoles, no hay problema. Pero en el momento en que estallan las guerras de la Reforma, en que Europa se va a partir entre católicos y protestantes, esas guerras van a incidir profundamente en la historia de Holanda. Holanda se va a volver protestante, y en la medida en que Holanda se va a volver protestante y va a tener toda la influencia de Calvino, como forma parte del Imperio Español y está rodeada por unos reinos católicos muy fuertes, y como los españoles son católicos, digamos, por definición, como país, como Estado, como cultura, entonces los españoles van a reprimir a los holandeses. Durante mucho tiempo los holandeses quedaron de carambola metidos con el Imperio de España por el matrimonio de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Entonces los españoles van a utilizar toda España, el Imperio Español va a utilizar toda su fuerza para reprimir a los holandeses, porque son protestantes, para impedir que se riegue el cisma del protestantismo, de la Reforma. Y Holanda va a ser el Vietnam de los españoles, va a ser el Afganistán de los españoles, va a ser, digamos, el punto de quiebre, porque esa guerra no la van a ganar, allá van a invertir lo mejor de sus tercios, eventualmente esas guerras van a llevar a la ruina del Imperio Español. Bueno, y se va a armar un tropel entre los españoles, entre España como imperio y Holanda como pequeña nación. Pero digamos, como presidente, tratando de sobrevivir sola, no es una nación todavía porque forma parte de un imperio, pero tratando de sobrevivir. Holanda va a ser una tierra de navegantes, y durante todas estas disputas en alguna ocasión pidieron audiencia entre los reyes y dijeron que ahí había unos hombres pidiendo audiencia que parecían mendigos. Entonces ellos escucharon y dijeron, sí, somos los mendigos del mar, y los conocerían como los mendigos del mar. Esta gente, chiquiticos como son un pueblo tenaz, porque han vivido quitándole tierra al mar. Entonces, a través de sistemas de diques, ellos hacen diques para quitarle tierra al mar. Entonces, estos holandeses que quedaron metidos en la mitad del imperio, de lo que fue el gran imperio español en su época, y que son protestantes y que se van a agarrar con los españoles, eran
amiguitos y parceros de los portugueses, porque las circunstancias en las cuales se veían unos y otros amenazados por la hegemonía española eran similares. Los portugueses en la esquinita de la península ibérica, ocupados por España por todos lados, que no tienen frontera y no con España, y el resto es el Atlántico, ¿eh? Entonces usted cuando está así de rodeado de un país, pues que además es un imperio y que está en plena expansión, pues usted duerme intranquilo, porque es que los tiene ahí encima. Entonces ellos eran parceros por navegantes, por hombres de mar, porque su enemigo común era España. Entonces tenían unas relaciones bastante amigables y bastante, digamos, afables en aquella época. Y la guerra entre España y Holanda era tan terrible y el odio que los holandeses le tenían a los españoles era tan terrible que más adelante cuando se instauren las tradiciones de la Navidad, si los niños no se portan bien, dicen en Holanda, dicen que llega Pedro el español y le roba los juguetes, se les lleva los regalos. Imagínense cómo era el odio en ese momento entre los españoles y los holandeses, pero va a ser un punto de quiebre permanente. Entonces aquí viene el carambolazo tremendo. Resulta que Portugal, en una época uno de los reyes de Portugal, se va a ir de puro romántico y de puro apasionado a defender la fe de la cristiandad frente a los moros del norte de África que le quedan a los portugueses enfrente. Y resulta que al hacer esa vuelta lo mataron. Al matarlo quedó sin rey Portugal. Al quedar sin rey Portugal le dieron un papayazo a España, que era el que estaba esperando desde hacía cualquier cantidad de tiempo, y de una vez llegaron los españoles y la aprovecharon, el imperio español la aprovechó de una. Y la aprovechó de una fue que invadió Portugal y se lo anexó. Y hubo una época en que Portugal estuvo anexado a España. Estuvo dependiendo de España, que era lo que más les tenían terror ellos en la vida, pues tenga. Entre 1580 y 1640, España ocupó Portugal y estuvo con toda la península dentro de ella. En ese momentico, cuando pasa eso, Portugal pasa a ser enemigo de Holanda, porque sencillamente forma parte de España, así de simple. Entonces, como forma parte de España, entra a ser enemigo de Holanda y Holanda empieza a atacar a sus enemigos donde los ataca, en el continente y en ultramar. Holanda va a atacar permanentemente a España a través de la piratería. Eso es lo que todo el tiempo va a hacer junto con los franceses y los ingleses, pero ellos de su propia cuenta están encantados con el cuento de la piratería. Entonces se había fundado una compañía que se llamaba la Compañía de las Indias Occidentales. Esa compañía se había venido fundando y era una compañía que tenía capitales de calvinistas, eran empresas privadas, digamos, eran pequeños inversionistas calvinistas privados que habían creado esa compañía. Esa compañía se va a conseguir la concesión para explorar lo que va a ser África y lo que va a ser Brasil. Ellos se consiguieron esa concesión para poder exploración de América y de África, se consiguieron un monopolio, esta sociedad de capital abierto, durante 24 años para explorar América y para explorar África. Y con eso se van metiendo en el Brasil. Y se van metiendo de a poquitos. Esto dura bastante tiempo. Y esta compañía no da muchos dividendos, entonces se va a financiar es con los barcos piratas. Una vez un barco corsario fue y atacó, con lo que atacó unos barcos, con eso lograron pagar a los inversionistas, y con la plata que le van a tumbar a ese barco español, y con lo que van a pagar a los inversionistas van a desarrollar el capital para empezar a pensar en una invasión en Pernambuco, Brasil. Y ellos permanentemente están en apuros, inclusive en uno de los déficits que tuvieron los de las compañías de las Indias Occidentales, tuvieron que venderle a los ingleses una islita, más adelante una islita que tenían, que llamaban Manhattan. Y esa Manhattan que llamaban ellos, que le decían Nueva Ámsterdam, al comprarla a los ingleses para solventar una deuda que tenía en ese momento la compañía holandesa, pues la compraron y le cambiaron de un nombre por otro nombre que a los ingleses les gustaba más, que se llamaba Nueva York. Y así es que va a quedar esa ciudad en manos de los ingleses y del futuro Estados Unidos.
Originalmente era una ciudad que habían conquistado los holandeses. Los holandeses van a conquistar un imperio bastante grande. Ellos van a llegar a Indonesia y van a conquistar Indonesia. Ellos van a llegar a Sudáfrica y son los primeros que van a crear un imperio europeo en el África del Sur. Y entonces ahora están por el Brasil y se están metiendo en el Brasil y están pensando en una invasión grandísima y eventualmente van a ocupar zonas importantes del nordeste brasilero y de toda la parte de Pernambuco y Bahía, y al ocupar zonas de Brasil empiezan a mellar de alguna manera la hegemonía portuguesa y van empezando a meterse poco a poco en eso, y ahí es donde empiezan los problemas y las confrontaciones, y ahí es donde empieza la historia del Brasil holandés. Nosotros hemos visto a lo largo de este ciclo del Brasil que hay una cantidad de proyectos históricos separados o independientes que van a triunfar y van a tener lugar en el Brasil durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, el tiempo en que estuvieron las misiones jesuíticas y dejaron todo un legado cultural, o el tiempo del quilombo de Palmares, que fueron casi 100 años y dejaron un legado cultural de un África ahí. Bueno, pues aquí va a pasar algo más o menos así. También va a haber un tiempo de un Brasil holandés que va a tener un carácter bastante utópico y bastante especial, y ese tiempo también va a pasar cuando los portugueses lo saquen de ahí. Entonces, cada vez que va pasando un pedacito como una pequeña republiquita, como un pequeño proyecto, como una pequeña utopía, va dejando lugares y legados culturales, y la suma de todos estos proyectos es una de las cosas que explica por qué la diversidad y la riqueza tan inmensa del Brasil como cultura. Por un lado. Por el otro lado, para poder sacar a los holandeses, que se convirtieron en un peligro real para los portugueses, se tuvieron que unir los portugueses peninsulares y los brasileros nacidos allá en Brasil. Y esto va empezando con otra cantidad de pueblos que estaban allá, y esto va empezando a formar la identidad de la nación brasilera, el unirse todos contra la presencia de los holandeses en el momento en que sienten que los holandeses van a disputarse el imperio y sienten pasos de animal grande. En ese momento es cuando ellos piensan que hay que unirse. Entonces, alrededor del asunto de un Brasil holandés, se van tejiendo un montón de redes y se van tejiendo un montón de historias que son importantísimas para entender cómo se va formando el Brasil. Entonces los holandeses, uno dice, bueno, llegaron allá por esta vía, llegaron allá porque estaban atacando todo lo que tuviera que ver con el Imperio Español, y en el momento en que Portugal forma parte del Imperio Español, pues tenga para usted también, y allá se van a meter. Y se van a ir metiendo de a poquitos, ya tenían diferentes posesiones allá, pero hay un momento en que van a llegar a tener 7 de las 19 capitanías en las que estaba dividido el Brasil, que eso ya es bastante, y hay un momento en que se van haciendo una proclama para la compañía, diciendo que todos los territorios conquistados y por conquistar en tierra brasilera estarán para los holandeses, es decir, una proclama territorial, continental de Holanda sobre el Brasil. Cuando eso pasa, empiezan a ponerse las guerras y van empezando a invadir y van invadiendo, y van a invadir Pernambuco, van a invadir Bahía, van a llegar a Recife, van a llegar a Olinda, van a llegar a todas esas ciudades del noreste brasilero, de toda la parte del nordeste, y esas ciudades que son además importantísimas porque en esas ciudades es donde están los grandes ingenios de azúcar.
Y al estar los grandes ingenios de azúcar allá, pues allá está el billete. ¿Quién refinaba el azúcar? Acuerde cómo es el cuento con estos capitales monopolistas de la época, cómo se inventaron el rollo y el rollo quedó inventado desde entonces. Cogen la materia prima de estos países, la refinan en sus imperios, en sus metrópolis, y la venden refinada al precio que quieran. Ese es el juego desde entonces. Entonces, sacaban el azúcar, toda la caña que estaba en los ingenios del Brasil, la refinan en Holanda. La mayoría de los sitios donde se refinaba el azúcar estaban en Holanda y vuelven y la venden refinada a los pueblos. Así es que todavía funciona la cosa. Entonces, al tener control sobre la zona del azúcar, sobre la zona de los ingenios, tienen el control sobre el billete y tienen el monopolio, y los holandeses son unos comerciantes bravísimos, bravísimos, tan buenos comerciantes como buenos navegantes son. Entonces, para ellos esto va a resultar muy atractivo desde el punto de vista de toda su expansión comercial por el mundo entero, de toda su expansión colonial. Por eso van empezando a invadir cada uno de estos lugares, hasta que, si usted no me ha dicho, cuando acordaron, ya casi tenían todo el nordeste a manos de los holandeses. Entonces ellos, digamos, esta era la estrategia, iban invadiendo ciudades, van con los capitales y todo, van entrando a invadir las ciudades, y mientras tanto pues los portugueses se pellizcan porque dicen eso está muy complicado. En un principio coexistían, pero es que cuando ya empiezan a proclamar que esas tierras son para Holanda, ya la cosa se vuelve peligrosa, ya deja de ser chévere para convertirse en una disputa de colonias y de imperios, y ahí sí ya la cosa es muy complicada. Pero dentro de esto, ¿qué pasó con este Brasil holandés? Este Brasil holandés tiene unas características que nadie se imagina, y aquí pasaron cosas absolutamente increíbles. Pasó que uno de los personajes más refulgentes del Brasil holandés es un tipo que va a tener todo el bagaje, la riqueza y la exploración y la capacidad mental de un hombre del Renacimiento, y que va a llevar un tiempo como de renacimiento al Brasil. Este personaje que va, inclusive todavía se identifica con él, se identifica lo que va a ser la parte de este Brasil holandés, se identifica con este hombre. Este hombre es de apellido Nassau y va a ser un tipo absolutamente importante en esta historia, y va a tener unas características muy particulares, porque él es el que va a crear todo un mundo. En la suya va a ser una era, la era de Nassau. Es más, cuando ellos salgan de allá, cuando los expulsen y cuando tengan que salir de allá, y sean expulsados hacia las Antillas, porque primero están en el Brasil y luego los expulsan hacia las Antillas, y ya cuando los expulsen en las Antillas se van a quedar solamente con la Guayana holandesa y con Aruba, Bonaire, Curazao y la isla que lleva el nombre de este señor, que era el propio de todos los propios. El señor era el conde João Mauricio de Nassau. La isla, que finalmente es con lo que se van a quedar los holandeses, una de las cositas con las que se van a quedar en las Antillas, se llama por él Nassau, por eso se llama así la isla de Nassau. Este personaje, João Mauricio de Nassau, era un príncipe del Renacimiento de los trópicos, un tipo bien especial. Entonces, él tenía parentescos con con las grandes coronas europeas, y eso lo llevó también a ser considerado a ser nombrado en las tierras del Brasil. Este tipo era de una capacidad, él va a generar todo un imperio científico, él va a crear una cultura de ciencias naturales, una cultura de estudios de los pueblos, de las culturas, de la pintura. Él va a ser, digamos, un favorecedor de las artes, va a ser un mecenas, y en su tiempo se va a producir una especie de renacimiento por la cantidad de gente que él va a llevar. Él, en lo personal, era un tipo, también había estado en Angola y todo, era un tipo que había estudiado cualquier cantidad de cosas, conocía de todo, conocía de la naturaleza, de la astronomía, de la matemática, de la cartografía, conocía de las buenas maneras, conocía de la medicina, tenía conocimientos de todo, realizó estudios en docencias tropicales, en medicinas brasileras, realizó de toda clase de estudios, y llegó, entonces, por eso era un tipo tan universal.
como era un tipo tan universal, empezó a crear un imperio, digamos un pequeño imperio, un pequeño proyecto, con toda la universalidad que él tenía en la cabeza, llevando los genios más grandes de la época que él conocía para el Brasil. Y esos genios van a formar una riqueza impresionante en el Brasil, y este tipo va a crear un equilibrio político bien importante, porque una vez que se establece allá, lo que va a hacer es refinanciar a los señores de los ingenios azucareros, que a los empresarios que se vean en problemas, el tipo los refinancia. De esa manera se los va ganando. Los protege del agiotismo de los prestamistas, a los que muchas veces se veían sometidos, entonces los protege y regula que no se vaya a salir de proporción los préstamos. Crea un clima de tolerancia religiosa para que los conflictos que están desgarrando Europa no vayan a desgarrar el Brasil. Y sobre un clima de paz, de concordia y de tolerancia va desarrollando un proyecto artístico gigantesco. Y ese proyecto, con esas características tan especiales y tan únicas, es lo que vamos a ver después de la pausa. Nassau va a crear las condiciones históricas para una especie de renacimiento en el Brasil. Va a apaciguar las colonias, va a limar las asperezas, va a lograr que se puedan resolver todas las muchas contradicciones que hay ahí, y cuando ya tiene todo eso listo, empieza todo el mecenazgo para empezar a traer genios y empezar a traer científicos. Y va y trae personajes como Marggraf, que es un naturista y es un astrónomo y es un agrimensor y un cartógrafo, y empiezan a crear las primeras cartografías sobre el Brasil y empiezan a darse las primeras, empiezan a pintar lo que va a ser la exuberancia y la maravilla del Brasil. Y se va a traer un par de personajes que en la misma historia de los brasileros dicen que no era exactamente como si Rembrandt o Rubens hubieran desembarcado en el trópico, pero más o menos, poco más o menos. Van a llegar dos pintores, uno que se llama Franz Post y otro que se llama Albert Eckhout. Van a llegar a Pernambuco en 1637, y con ellos una de las historias más fulgurantes del arte del Brasil. Van a llegar estos personajes directamente traídos para Recife por Mauricio de Nassau. Él personalmente les paga los salarios y él se encarga de que esta gente esté bien y que tengan todas las condiciones para empezar a trabajar ese tesoro cultural. Y ellos empiezan a hacer los cuadros, los grabados, y son los primeros que van a empezar a crear la iconografía de los paisajes, de las plantas, de los animales y de la gente del Brasil, de la población indígena, de la población africana. Y 4 siglos después, ellos todavía sus obras tienen la calidad y la frescura de cuando ellos las hicieron. Eran absolutamente brillantes. Y ellos empezaron a crear todo este trabajo y a registrar. Son los primeros europeos que in situ, es decir, en el territorio brasilero, van a empezar a pintar la exuberancia. Ellos van a hacer, junto con Marggraf el cartógrafo y todo eso, ellos van a hacer al Brasil lo que Vernon a la expedición del Egipto, cuando Napoleón llegó con la expedición y llevaba a un dibujante que empezara a contar todo, a dibujar lo que estaba viendo. Ellos van a ser como lo que Humboldt y José Celestino Muti son a nosotros. Ellos van a hacer todo ese trabajo de empezar a pintar el Brasil. Ellos van a hacer lo que Catullus va a hacer al mundo mesoamericano cuando lo descubran. Ellos van a ser los pintores que van a hacer creíble para la imaginación el mundo maravilloso del Brasil, con su fauna, con su flora y con sus gentes. El retrato que van a hacer de las personas tiene un criterio totalmente antropológico y tiene un criterio de individuo y de inspiración para mostrar el rostro increíble de las personas que están habitando estas tierras. Entonces ellos van a pintar las cosas más maravillosas, la exuberancia del mundo nuevo, de todo lo que está pasando. Nadie se la va a creer la cosa tan maravillosa que ellos van a pintar. Y llegarán con toda la luz del trópico, con todos los fulgores del trópico. Los modelos que ellos tomaron de la gente de África dan exactamente la medida de la altivez y la dignidad del pueblo africano tratando de sobrevivir en esas condiciones. También van a tomar casi como retratos de lo que fueron las personas de la raza indígena, y van a crear todo esto, digamos, van a hacer imaginable el Brasil
para el resto del mundo que no podía creer que existiera semejante exuberancia. Estos dos pintores son los que le van a dar al mundo el primer retrato del Brasil y se empiezan a hacer los primeros mapas y se empiezan a hacer composiciones musicales y empieza a crearse todo un mundo del Renacimiento alrededor de la figura de Nassau. Y esto es una era absolutamente floreciente en la que va a haber concordia, en la que va a haber equilibrio, en la que va a haber paz, protección a las artes, florecimiento, conocimiento en ese Brasil holandés. Ahí, en ese Brasil holandés, que en este momento se estaba fundamentalmente en Recife y que estaba en Olinda, estaba, digamos, esto en el actual estado de Pernambuco, era donde estaba todo esto, era donde tenía lugar toda esta cantidad de exuberancia. Entonces, esa va a ser la, digamos, la gloria del Brasil holandés, y todavía hoy día se identifica la presencia del Brasil en holandés, de Holanda en los brasileros, con la figura de Mauricio de Nassau. Era un tipo así, haga de cuenta, como un Médicis, pero en el Brasil, en la mitad del trópico, a favor de los holandeses, haciendo creíble, pintable e imaginable la maravilla de estas tierras y de estas gentes. Entonces, el tipo era un propio, y mientras él estuvo allá, la cosa estuvo bien, pero es después de que él se va, cuando él se va del Brasil, cuando lo revocan y se va del Brasil, la gente protesta. La cosa más impresionante, que cómo se van a llevar a Nassau, que la obra tan maravillosa que él dejó no le va a poder sobrevivir. Entonces fíjese que aquí hay pequeñas utopías culturales de grandes proporciones espirituales. Digamos, esto llegó a tener un estado de esplendor como el que una vez llegaron a tener las misiones jesuíticas, cuando hicieron todo ese contacto con la cultura de la gente tupi-guaraní. Eso también fue una cosa de una diversidad artística y cultural importantísima. Esto también, o sea, son momentos de alto florecimiento cultural que se añaden a la riqueza y a la diversidad de la nación brasilera. Cuando el tipo se va, pues se acaba la dicha. Y si acaba la dicha, significa que vuelven y se pelean todos los que se estaban peleando, que se rompen los equilibrios de la justicia en cuanto a préstamos, intereses e impuestos, que la tolerancia religiosa se acaba. Y cuando se acaba todo el esplendor de la época de Nassau, y los holandeses insisten en tomar territorio y posesiones en el mundo de Brasil, ahí es cuando los portugueses se sienten realmente amenazados. Al sentir, y lo están, porque digamos estos son pasos de animal grande, se lo están disputando en serio. Esto no era, digamos, no era una paranoia, no, es que de verdad iban a por ello. Entonces, en ese momento va a pasar una cosa que también es importantísima. Resulta que hasta entonces los portugueses pues eran vistos como peninsulares de un imperio en ultramar que estaban tomando posesión del Brasil. Pero en el momento en que se produce la disputa con Holanda y que se trata de sacar a los holandeses de allá, se van a presentar alianzas y fusiones entre los portugueses. A los portugueses los vamos a conocer como lusitanos porque cuando ellos eran provincia romana, en tiempos del Imperio Romano, los romanos los llamaban Lusitania. Entonces por eso a ellos se les llaman lusitanos, lusos, les dicen los brasileros en sus narraciones. Va a haber alianzas luso-brasileras, es decir, de estos portugueses peninsulares con gente nacida en el Brasil que ya es brasilera, o sea, que aquí ya está empezando a existir un Brasil. Entonces, esta alianza luso-brasilera hace que ya los portugueses no se vean como forasteros, como peninsulares, sino que se vean como parte de esa tierra, y los forasteros se vuelvan los holandeses. Esas cosas en América Latina nunca pasaron, porque en América Española nunca nadie le disputó tanto así el Imperio de España. Pues hubo problemas en La Habana y hubo problemas en las islas y destrucción de Portobelo y tal, pero el imperio nunca se vio amenazado de esa manera por otro imperio que quisiera una tajada igual de grande o toda la tajada a la vez, nunca. Entonces, por eso, para nosotros los peninsulares, pues son simplemente los españoles. Para ellos, este conflicto, las guerras contra la presencia holandesa, es la que le cambia el carácter a los portugueses y los vuelve luso-brasileros. Va creando una causa común que va creando la identidad entre los brasileros y los portugueses, por un lado. Por el otro lado,
también pasa una cosa y es que empiezan, como los portugueses siempre son poquiticos, ellos son muy valientes, pero son muy poquiticos en términos de población. Siempre necesitan aliarse con muchos pueblos para sacar adelante sus grandotes proyectos, siendo ellos poquitos. Entonces necesitan mucha gente para pelear contra los holandeses. Van a darle la libertad a una cantidad de esclavos africanos para que peleen con ellos como capitanes, como soldados, como guerreros, y crear un ejército, pero no es un ejército esclavo, es un ejército liberto. Y empieza a aparecer una nueva casta de esclavos libertos en el Brasil, que van a pelear en las guerras contra los holandeses. Y ahí empieza a existir esa categoría, eso no pasó en América Española, empieza esa categoría de esclavo liberto, que es un tipo que está en condiciones de guerra, de pie de guerra, en igualdad de condiciones para pelear contra los holandeses. Entonces se van creando los esclavos libertos y también se van aliando con tribus indígenas. Y van armando un ejército entre esclavos libertos, entre tribus indígenas, entre brasileros y entre portugueses, que en conjunto va creando el principio de la identidad de la nación brasilera, ¿ve? Aquí se va dando a partir de un enemigo común, que es Holanda, a partir de una lengua común, que es el portugués, en la que se van a entender todos. Los africanos ya habían decidido entenderse en portugués porque hablaban 3000 lenguas. Con los indígenas, pues la cosa también era de una diversidad enorme. Entonces nos vamos a poner a hablar portugués todos, y el portugués va siendo uno de los sustentos de identidad fundamental. Y las guerras contra Holanda les van dando un nivel de cohesión muy poderoso. Además, el hecho de ser católicos también es muy importante, porque el carácter católico del Brasil es determinante. Es de las cosas, digamos, que a ellos los une profundamente, es la religión católica, porque los portugueses son católicos y los brasileros lo van a hacer. Tienen muchas religiones africanas en su interior, pero son fundamentalmente, confesionalmente católicos. Entonces, aquí se va formando un núcleo de identidad a partir de la amenaza que los holandeses van a suponer como imperio y como reclamación territorial sobre el mundo del Brasil portugués. Y esa es como la función más importante que van a cumplir estas tierras, este episodio. Cuando logren expulsar a los holandeses de allá, ya hay un Brasil brasilero. Ya, digamos, empieza a existir un núcleo histórico del Brasil como tal, que se ha ido formando a partir de todos estos componentes, y ahí empiezan a aparecer sus primeros héroes nacionales. Estas guerras las van a conocer como la Guerra Brasílica. Y es una guerra de emboscadas y de guerrillas, como ellos lo dicen, para atacar a los holandeses hasta que los sacaron de allá. Porque si no, pues los holandeses hubieran tomado el Brasil y sería, no sé, sería una América holandesa. Entonces, ahí es cuando les aparecen a ellos grandes héroes que van a formar parte de la resistencia contra los holandeses. Y entonces está João Fernández Vieira, que es uno de los adalides de la lucha contra ellos. Van a ver también jefes del mundo indígena y jefes del mundo negro que van a luchar con ellos. Camarao, que va a ser un tipo de origen tupí. Matías de Alburquerque va a ser el conocido, uno de los más, es hijo de negros libertos, de esclavos libertos, y va a ser uno de los de la resistencia más grande. Va a ser Domingo Calabar, va a ser un guerrillero mulato. Entonces aquí, mire, aquí se permiten guerrilleros mulatos, de guerrilleros hijos de guerreros, hijos de esclavos libertos, de indígenas, y los brasileros y los portugueses, todos juntos peleando contra los holandeses. Aquí empiezan a tener condiciones de capitanes y condiciones de generales y de héroes de la resistencia, y eso va creando un factor de identidad fundamental. Entonces, finalmente, van a terminar expulsando a los holandeses después de una guerra bien fuerte, y los holandeses pierden el chance, pero dejan una presencia importantísima con ese renacimiento cultural. Esos cuadros van a ser entregados en Europa a Luis XIV y a Federico y a grandes casas dinásticas, y allá empiezan a llegar los testimonios de la exuberancia y de la magnificencia del mundo que se está formando en el Brasil. Entonces ese es, digamos, el episodio que tiene que ver con Holanda. Holanda, pues como todos los imperios, está disputando en ese momento toda la cantidad de tierras que están allá, y Holanda, ahí por un lado se estaba disputando eso, va a tener mucho tiempo las guerras contra España.
finalmente la manera como ellos van a derrotar a los españoles en sus propias tierras es que a partir de la ciudad de Leiden, un día va a haber un cerco de los tercios españoles hacia Holanda. Y en ese cerco de los tercios españoles, lo que van a hacer los holandeses es siempre lo que hacen siempre cuando los van a atacar, y es que rompen los diques, se inundan, y al inundarse pueden entrar navegando por la ventana de la casa. Así es como van a hacer. Entonces, cuando tienen cercado Leiden, ellos rompen los diques, por entre los diques rotos entran navegando, y de esa manera ahogan y cercan a los cercadores de Leiden. Y así van a derrotar a los españoles. Eventualmente Portugal va a recuperar su independencia y se va a sacudir de la dominación española y va a volver a existir otra vez como Portugal. Es que a Portugal le toca, digamos, le toca mosca todo el tiempo, ¿ve? Porque en cualquier momento le caen, porque es chiquitico, digamos, como territorio es chiquitico, como imperio va a ser poderosísimo, pero como territorio es chiquitico. Entonces, en el momento en que los españoles los invadieron, bueno, finalmente se pegan la sacudida, y ya para 1640 se los sacan otra vez, vuelven a nombrar un rey, otra dinastía, y vuelve a existir Portugal otra vez como nación. Eventualmente los holandeses van a derrotar a los españoles, finalmente los sacan de allá después de toda la cantidad de guerras, mediante el viejo truco de romper los diques e inundarse ellos. Entonces cada uno vuelve a ocupar su posición respectiva dentro del escenario europeo. Pero los holandeses, al ser expulsados del Brasil, empiezan la retirada. Y la retirada es que se quedan con una de las Guyanas, que son las que quedan en el límite ya de Sudamérica. Se van a quedar con las Guyanas y se van a trasladar a las Antillas. Y en las Antillas se van a disputar con los españoles de todas maneras, y con los ingleses y con los franceses, la propiedad y el territorio de las Antillas. Por eso es que hay Antillas holandesas, por eso es que allá quedó Aruba, Bonaire, Curazao y la isla de Nassau, por este personaje Mauricio de Nassau. Y eso es lo que explica la presencia holandesa en las Antillas, porque si no uno dice, ¿y esto a qué horas llegaron los holandeses hasta allá? Pues al sacarlos del Brasil, en su retirada, se tomaron lo que hay de ellos en las Antillas. Y este es el episodio que tenía que ver con la presencia de los holandeses en el Brasil, que resulta tan desconocido como maravilloso por su luz, su esplendor y por sus importantísimas consecuencias históricas en la formación del Brasil. Pero ahora nos vamos para el Brasil interior. Ahora le vamos a establecer contactos con un mundo que no es solamente costero, sino que ya empieza tierra adentro y va a llegar al estado de Minas Gerais y va a estar determinado por un factor nuevo que aparecerá en escena: el oro. El descubrimiento del oro, la ruta del oro y los personajes nuevos que protagonizarán esto, los bandeirantes. Esas historias de la ruta del oro, de los bandeirantes, del Brasil interior y de Minas Gerais, que conecta la costa con el mundo interior y hace de esto un país continental, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los cartógrafos, desde la exuberancia y la maravilla de este Brasil por primera vez pintado, por primera vez concebido para ojos de ultramar, desde toda la experiencia de la sabiduría que se dio en la época de Nassau y desde la formación de la identidad brasilera, a partir de la experiencia de sacar del suelo de Brasil a los holandeses, que va creando todo un ligue histórico para crear y formar la historia impresionante de la cultura de este país. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Yesid Rodríguez. Y para ustedes, feliz domingo.